Buenas tardes. Comenzamos hoy un periplo por 5 conferencias que van a estar a cargo de conservadores de esta casa, del Museo del Prado. Y empezamos hoy con Leticia Azcue y con el tema de la escultura. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y durante su formación recibe prestigiosas becas para completar sus estudios de museología en el extranjero. Una vez ya ingresada en el cuerpo facultativo de conservadores de museos, ha tenido puestos en Museos Estatales del Ministerio de Cultura, conservadora y luego subdirectora en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y ha sido subdirectora general de Acción Cultural y Patrimonio Histórico en el Gabinete del Ministerio de Defensa. Ya una vez aquí en el Museo del Prado, también pasó por la Subdirección General Gerente y en estos momentos es la jefe de Conservación de Escultura y Artes Decorativas, como digo, aquí en el Museo del Prado. Ella es especialista en escultura española del 18 al 20 y ha escrito numerosos artículos en publicaciones especializadas como la revista Goya o los boletines del Museo del Prado y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y también es autora de 56 biografías de escultores españoles dentro del diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Fue comisaria, junto con Lucrecia Enseñat, de la exposición de Mariano Benlliure, que estuvo en la Academia de San Fernando en el año 2013, y ha participado como coordinadora científica de la exposición que hay ahora mismo aquí en el Museo del Prado, titulada Las ánimas de Bernini. En estos momentos se está redactando el catálogo de la escultura del siglo XIX del Museo del Prado. Y la conferencia, como digo, sobre la escultura, se titula El canon escultórico de Donatello a Canova. Gracias. Buenas tardes y muy especialmente buenas tardes a los asistentes al curso que sigue la conferencia desde la pequeña sala contigua al auditorio. Y muchas gracias también a la Fundación por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y a Nuria por su presentación. Analizar el canon a lo largo de prácticamente 4 siglos, que es lo que vamos a hacer en esta tarde, es realmente ir descubriendo la historia de la belleza y, puesto que tenemos un campo tan amplio, voy a intentarme centrar fundamentalmente, lógicamente, en la escultura occidental, en la escultura civil y particularmente he elegido como hilo conductor el desnudo masculino, porque, bueno, pues como les comentó el profesor Calvo Serrayer en la primera conferencia, es un tema que desde la antigüedad se ha entendido como un volumen prismático y que sirve muy bien para explicar el tema que nos ocupa. La llegada del Renacimiento a la Italia del siglo XV y fundamentalmente a la Florencia de los Medici significa una vuelta a descubrir la antigüedad, pero no solamente a descubrirlo, sino a reinterpretarla, a utilizar modelos griegos y romanos y a aplicar las fórmulas de trabajo que en este caso los escultores tenían. Pero es que además una de las cosas más importantes que va a suceder es que la figura humana, el hombre, y por lo tanto en lo que a historia del arte respecta, el trabajo en la figura humana va a ser fundamental. El hombre se va a convertir en el centro de todas las preocupaciones del hombre renacentista. Y una de las aportaciones, quizá una de las más importantes que va a suceder con esa preocupación por la idea de la estética en el campo del hombre, va a ser la vuelta de una iconografía que hasta entonces se había dejado de alguna manera apartada. Y esa iconografía es el desnudo. El desnudo es una aportación y en este caso una de las obras clave de uno de los escultores más importantes del inicio del Renacimiento, de Donatello, va a ser una nueva mirada desde un punto de vista personal, porque se considera, de hecho, que este es el primer desnudo integral que se encuentra en la historia del Renacimiento desde la época romana. Obviamente sí había habido otro tipo de desnudos en, digamos, estudios de desnudos, en crucificados, en sacrificios de Isaac, pero estamos hablando de que deliberadamente y de una manera innecesaria, si queremos pensar, se está utilizando un tema bíblico para representar al hombre.
Y esa idea del desnudo está vinculada a un concepto que viene de la antigüedad, que es la idea del héroe clásico, y de que la manera más bella de representar a un héroe y a un dios es desnudo. ¿Eso qué significa? Pues por un lado significa el conocimiento de la estatuaria clásica y también el conocimiento del cuerpo humano. Estamos, como ven, a mitad del siglo XV y está claro que en este caso Donatello estaba mirando a la antigüedad, pero también estaba planteándose una preocupación tan estética que, si se fijan, en realidad estamos viendo un cuerpo humano perfectamente elaborado, adolescente, ya ven que se distancia un poco del modelo clásico, yo diría que casi andrógino, y con una preocupación de transmitirnos sobre todo la belleza, el canon en el que ellos estaban acostumbrados a trabajar, y a aportarnos algo que también va a ser súper importante en la escultura del Renacimiento, que va a ser la idea de que el espectador pueda ver la escultura desde todos los puntos de vista, que girando 360 grados vaya aportando una visión nueva, pero siempre perfecta. Evidentemente, en la Edad Media, pues con la iconografía, sobre todo religiosa, sucede en las iglesias, pero no con la escultura civil de manera prioritaria. Y por eso también podríamos decir que no es que sea pero se considera prácticamente la primera escultura exenta en este sentido. Este joven en el Renacimiento también va a representar el valor de algo esencial, que va a ser la individualidad. Y también el hecho de que en este caso las esculturas a veces tenían una lectura moral, incluso digamos una segunda lectura que en aquel momento entendían perfectamente los que lo estaban viendo. Y en este caso, que estamos viendo un desnudo al que realmente solo reconocemos prácticamente que es David, porque vemos la piedra en la mano y porque está pisando la cabeza de Goliat, pero realmente la preocupación es sobre todo la del desnudo en sí mismo. En este caso sabemos que, puesto que era un encargo de Cosme de Medici, en realidad la figura de David lo que quería representar era la propia ciudad de Florencia, y ese es el hecho por el cual el sombrero que elige Donatello es un sombrero toscano, que todos ellos reconocían, y es una alegoría en realidad de la ciudad de Florencia en lucha contra su enemigo tradicional, que es la ciudad de Milán, que estaría representada por Goliat, al que está dominando. A lo largo de la historia de todos los escultores han ido eligiendo una manera personal de acometer los temas en los que estaban trabajando y han ido evolucionando también en función de su propio estilo. Y según la circunstancia o según la ocasión han conseguido transmitirnos mensajes diferentes. Tenemos en este caso delante de nosotros uno de los ejemplos más importantes de la historia de la belleza y del desnudo. Sin embargo, cuando Donatello se plantea otras preocupaciones, es capaz de revertir completamente su forma de mirar a la escultura, y el mismo autor es capaz de transmitirnos esto. Esto es una escultura de Donatello, María Magdalena, en madera policromada, que, como ven, tiene una búsqueda completamente diferente, porque lo que está buscando en este caso Donatello es transmitirnos el sentimiento, la expresión. Estamos ante una de las esculturas que se consideran de las más famosas representantes de la emoción femenina y sobre todo de la idea de la penitencia, del sufrimiento, y sobre todo de transmitirnos esa sensación de vacío de María Magdalena, con este canon que, como ven, es un canon que él deliberadamente ha alargado un poquito y que ha concentrado la mirada en el rostro. Sin embargo, ha elegido ya otra manera diferente de plantearnos a la Magdalena, no como estamos habituados con la calavera o con la cruz, sino que es una Magdalena fuerte y es una Magdalena que no se está derrumbando. Y eso, de alguna manera, también tiene que ver con su propia formación humanista y con las preocupaciones que tenían los artistas del Renacimiento por el conocimiento del cuerpo humano. Y, en este caso, le delata fundamentalmente los brazos. Fíjense que los brazos de María Magdalena son unos brazos hercúleos, yo diría más bien masculinos, porque en realidad está combinando una manera de presentarnos a una María Magdalena que está como iniciando una actividad, como adelantándose. En realidad no sabemos muy bien en qué contexto hizo esta escultura. Lo que sí sabemos es que la figura de María Magdalena en ese momento era muy
muy valorada, y que las órdenes mendicantes en este momento, sobre todo los franciscanos y los dominicos, estaban pues luchando para recomendar la penitencia y la renuncia a los bienes, y probablemente esta escultura tiene digamos que esta situación dentro de la producción de Donatello. Yo creo que cuando todos pensamos en el Renacimiento tenemos todos esta imagen en la retina, y en realidad esta imagen, que como saben es el hombre vitruviano y al que ya se ha mencionado en la conferencia anterior, lo más importante que nos afecta a la historia de la escultura y a la historia del arte en general es un hecho, y es el que, para que Leonardo dibujara este hombre vitruviano, en realidad lo que estaba haciendo es leer un manuscrito que había aparecido a principios del siglo XV, que se había escrito 1500 años antes, que es el texto de Vitruvio. Ese texto sobre el que va a trabajar Leonardo para ser capaz de componer esta imagen que va a pasar ya como referencia del Renacimiento, es un texto que en su época pues realmente tampoco se valoró tanto, y sin embargo fue copiado por los carolingios y llegó hasta tener un texto manuscrito que se descubre en el Renacimiento. ¿Qué es lo que había hecho Vitruvio en el siglo I a.C.? Pues él lo que había hecho es, apoyándose en los griegos, había tratado de establecer las medidas de lo que él llamaba el homo bene figuratus, y lo que hacía era establecer lo que él denominaba la teoría sobre el homo ad circulum y el homo ad quadratum. Cuando Leonardo dibuja el resultado de leer a fondo este texto, está dibujando lo que nosotros llamamos el hombre vitruviano, que es el hombre como centro del universo, casi a final del siglo XV, cerca de 1490. ¿Y qué es lo que hace? Resume muy concentradamente en este dibujo varias claves. Lo que a partir de ahora vamos a llamar el canon vitruviano, que esencialmente se corresponde a una idea de dividir el cuerpo en 8 cabezas o en 10 caras, la idea de inscribir el cuerpo en un círculo y la idea de que el ombligo sea el centro, que es el dibujo rojo que tenemos en la imagen. Pero, además de esto, también intenta conciliar otro canon, no todas las características del otro canon que también se conocía en ese momento, pero sí algunas, de un canon que se llamaba el canon bizantino o barroniano. Se llamaba así porque en el Renacimiento se pensaba que Varrón, que era un personaje de la época de Cicerón, había establecido un canon que se había utilizado durante mucho tiempo, y en época moderna se descubrió que Varrón pues realmente nunca había escrito ninguna reflexión sobre el canon y sobre las proporciones, y a partir de ese momento se habló del canon pseudo-barroniano. Traigo esto a colación para que les suene este término, porque es algo que van a encontrar en la literatura si leen sobre estética o sobre historia del canon. El canon vitruviano era la clave y el que van a utilizar mayoritariamente, pero el canon barroniano o bizantino existe también, se utiliza por algunos artistas, y tenía algunas cosas que podemos reconocer en la imagen de Leonardo, y es el hecho de inscribir el cuerpo en un cuadrado y que los genitales sean el centro del cuerpo. En esas proporciones, a lo largo del Renacimiento y del Barroco, va a haber tratados. Cada artista casi prácticamente va a querer establecer una medida, una referencia a la cabeza, al dedo, el pie. Realmente los estudios son inmensos. Hoy no nos vamos a detener en cada uno de ellos, sino en el resultado de la lectura de ellos. Lo que sí que lo que es más importante del canon vitruviano es que Vitruvio, que nunca escribió nada concreto sobre escultura, sí había fijado una aportación numérica al canon. Pero Leonardo lee con mucho detenimiento este texto, pero ese texto está referido a una figura echada. Y, sin embargo, él está estudiando las figuras en movimiento, no solamente el cuerpo humano, sino también de los animales. Y se plantea, realmente este canon me sirve cuando una figura está estática, pero ¿qué pasa cuando se mueve? ¿Qué pasa cuando yo muevo un músculo y se contrae? Cuando yo hago un escorzo, cuando yo fuerzo una posición, y sobre todo, ¿qué pasa fundamentalmente a un escultor cuando tiene que esculpir una figura que se va a ver o muy lejos o muy alto? Pues que si yo aplico el mismo canon, la proporción no va a ser correcta desde el punto de vista del espectador, de forma que
él está reconociendo que hace falta una subjetividad, que es lo contrario al canon, para que un artista pueda trabajar de manera que cuando hace una escultura pueda ser desproporcionada deliberadamente, pero sin embargo el espectador la vea proporcionada porque la ve a distancia o la ve en una posición no habitual. Eso, digamos que Leonardo lo llama un sistema de margen de maniobra para trabajar, pero lo más importante, ya digo, es que el canon está teniendo que ser superado poco a poco por márgenes de maniobra que los artistas van a necesitar. En este caso, estas imágenes las traigo simplemente para que vean que realmente los estudios le traían a colación de sus propias reflexiones la conciliación de las proporciones con una teoría del movimiento que para los escultores va a ser fundamental. ¿Qué pasa en 1490 cuando Leonardo está dibujando al hombre vitruviano? Pues que los escultores están trabajando ya sobre figuras que tienen mucho que ver con un estudio de la antigüedad y con una reinterpretación, sobre todo en una belleza más suave, digamos, referida en actitud y en posición y en movimiento a lo que conocen. En este caso he traído una imagen de una pieza que tenemos hoy, pero para que vean cómo la relación es muy evidente en la actitud de las características de la escultura clásica, de una escultura serena, armónica, equilibrada, con cierto movimiento, pero muy sutil y con un estudio perfecto, anatómico y proporcionado. En este caso, Tullio Lombardo hizo pues una de las esculturas que ha pasado a la historia del arte como una obra fundamental que se conserva en el Metropolitan. Y a veces sucede que una obra muy bella, pues la historia o las circunstancias hagan que se deteriore de una manera inesperada. Y esto es lo que sucedió con esta escultura que se conserva en el Metropolitan. En el año 2002, por razones que se desconocen, el pedestal en el que estaba cedió y la escultura cayó y se rompió en 26 trozos. Eso hizo que, digamos que en el Metropolitan se plantearan qué hacer para restaurarla, porque, fíjense, me falta una imagen aquí, pero bueno, fíjense en qué circunstancias había quedado. Ellos lo que hicieron fue, con un sistema 3D, recrearla entera y luego irla montando poco a poco cada uno de los fragmentos en un proceso que ha durado 12 años y que desde el martes pasado podemos ver por fin en el Metropolitan, en una exposición que se ha inaugurado, dedicada precisamente a la recuperación de este Adán de Tullio Lombardo, que digamos que el resultado ha sido realmente espectacular, ha sido un trabajo muy laborioso, muy lento y que han conseguido, digamos, que devolverle la belleza que tenía en origen a esta obra tan importante y que, ya digo, que, bueno, pues que de una manera fortuita verdaderamente tuvo un destrozo increíble. Estamos ya a principios del siglo XVI y la clave de la escultura del siglo XVI es la figura de Miguel Ángel. Todos los escultores, y por supuesto Miguel Ángel, tienen una formación clásica. Él tenía mucho interés en la obra de Donatello, conocía bien el canon de las 8 cabezas, pero particularmente Miguel Ángel, él consideraba que cada obra era una obra personal y que tenía que aportar en cada caso lo que le parecía necesario para transmitir la obra. Es verdad que si miramos la escultura clásica, pues verdaderamente tiene mucho en común y mucha inspiración, pero luego tiene sus propias aportaciones en la evolución de la propia obra. Para empezar, como recuerdan, esto era un reto porque este era un bloque de mármol de casi 4,5 metros que ningún escultor se había atrevido a tocar porque no consideraban posible sacar de un bloque una figura proporcionada. Y él, que siempre decía que cuando veía el bloque veía lo que había dentro, pues se arriesgó y supo realmente realizar esta escultura tan perfecta y tan bien planteada, porque simplemente le ha alargado un poquito el canon en las piernas, pero el resto está perfectamente proporcionado y digamos que el resultado es no solamente perfecto, sino con un añadido más, que es el propio que le da Miguel Ángel, que es ya una manera de ver personalmente la escultura
En el mundo clásico, digamos que la belleza ideal era una belleza más serena y, por lo tanto, menos expresiva. En el Renacimiento vamos a encontrar, sin embargo, que según las circunstancias, los escultores van a decidirlo transmitir algo más. En este caso está claro que Miguel Ángel en su rostro está transmitiendo el pensiero, el pensamiento de David, de lo que va a hacer, del movimiento que va a hacer a continuación, muy concentrado. Y, por otro lado, está llamando la atención sobre la parte más importante de la historia que va a suceder con esa figura, que son las manos, y que están deliberadamente también con una proporción un poquito más larga. Evidentemente, Miguel Ángel, como todos los artistas del momento, es una época en la que estamos hablando de escultura, pero para empezar, muchos de los escultores pintaban y los pintores, digamos que tenían conocimientos de proporciones, los tratados y los artistas estaban muy en contacto y para todos, fuera el trabajo que tuvieran que hacer, no solamente era importante el conocimiento de la escultura clásica, la que ya existía, sino que era fundamental ir descubriendo los hallazgos que con las excavaciones se iban aportando de la manera de entender la escultura clásica. Una de las claves para ese entendimiento fue el hallazgo en 1430 en Campo di Fiori del Torso Belvedere. Una de las obras que más han marcado digamos que la evolución de la historia y que en el caso de Miguel Ángel creo que, que las palabras sobran para entender que verdaderamente ha tomado de la escultura clásica las referencias también para su pintura en el trabajo anatómico, en la posición de los hombros y en la manera de plantear el conjunto de su obra. Esta es una época en la que, como ven, la idea del desnudo es una clave que tienen de la antigüedad porque está relacionado con la belleza, con los héroes y con Dios. Y eso explica también que cuando al propio Miguel Ángel se le encarga hacer una figura de Cristo, que hoy podemos contemplar en Santa María sopra Minerva, él se plantea hacer en realidad una figura de Cristo como un héroe clásico, como un desnudo, sin heridas, muy musculado, digamos que respetuosamente hecho, pero con una anatomía perfecta. Él entiende que es una clave de la antigüedad que vamos a ir viendo a lo largo de la historia como sucede constantemente porque digamos que es la perfección lo que está intentando transmitir con esta obra. Él la había planteado como un desnudo, el paño de pureza se le puso, bueno, pues porque no se consideraba propio para un templo, pero la realidad es que esta obra no es la primera que Miguel Ángel hace, esta es la segunda versión de este Cristo. La primera versión que él hace del Cristo estuvo durante mucho tiempo sin localizar y hace unos años se localizó en el norte de Italia, en San Vincenzo en Bassano, y ahí vemos la idea primera que él tuvo con los mismos elementos de la Pasión, pero una referencia, si ven, todavía más clara a la estatuaria clásica, incluso en la posición, que sin embargo no concluyó. Y que no concluyó porque cuando él ya estaba encajando el rostro de Cristo, le salió en la mejilla izquierda una veta. Y bueno, pues digamos que para un artista que está primero representando a Jesucristo y luego una escultura que tiene que ver con la perfección, esto es inadmisible y esa es la razón por la que la deja sin concluir y vuelve a tallar la versión que hoy conocemos en Santa María sopra Minerva. Y digamos que aquí también vemos un error que sucede en el Renacimiento por una interpretación incorrecta de la antigüedad. Cuando los escultores están viendo las piezas que van saliendo de las excavaciones, las ven en mármol, cuando la mayoría aparecen en mármol, y las ven en mármol blanco. En ese momento ellos no tienen referencia a que tanto la arquitectura como mucha iconografía escultórica en la antigüedad estaba policromada. Y entonces ellos hacen la propia teoría del blanco, por lo tanto las esculturas más perfectas tienen que ser las más blancas y sí puede ser en mármol de Carrara. Esta es una idea que marca toda la escultura en el Renacimiento y que por supuesto en el neoclasicismo se retomará otra vez porque se defenderá el blanco como, digamos, como la perfección máxima. Evidentemente una teoría que ellos mismos habían elaborado a partir de lo que conocían. Y la verdad es que cuando
también nos fijamos en la historia de un escultor y vemos las diferentes maneras que tiene de acometer un tema de una manera deliberada en cada caso, entendemos también cómo se evoluciona y cuáles son sus preocupaciones. Vemos, por un lado, la Piedad que se conserva en el Vaticano, que la hace muy joven, a finales del XV, una obra maravillosa que ha pasado a la historia del arte como una obra de perfección absoluta, en la cual está transmitiendo todo el conocimiento que él tenía del mundo clásico en el sentido de la belleza juvenil, en el sentido de la proporción, de la estética, de la suavidad. Es decir, está perfectamente terminado, está acabado, el cuerpo de Cristo está perfectamente tallado, pero no es doloroso y está en una estructura triangular, todas las claves que tiene de su formación clásica. Sin embargo, según va avanzando en la producción de su carrera, otras preocupaciones le van viniendo. Y cuando vemos, por ejemplo, esta Piedad florentina que hace 50 años después, nos damos cuenta cómo sus claves han cambiado completamente. Estamos ya en una etapa manierista en la que la expresión va a ser una de las partes más importantes de la escultura. Y yo creo que en este caso vemos muy bien cómo la figura de Cristo, que es una figura serpentinata, que está intentando sobre todo romper el modelo tradicional, ha elegido un canon deliberadamente alargado, le ha puesto en una posición prácticamente imposible, sobre todo de un Cristo muerto que pesa, que es una figura real en ese sentido, y por otro lado, que sobre todo lo que intenta transmitir es el patetismo de la escena. Y que, si recuerdan, en las últimas piedades que hizo, las que llamamos non finitas, que él incluso deja de tallar el bloque porque considera que eso también es una parte de la propia expresión que el espectador va a recibir al ver los grupos que él ha tallado. Estamos viendo que la preocupación por el conocimiento del cuerpo humano es tan importante que todos van a hacer sus estudios, sus proporciones del cuerpo humano, sus intentos de establecer canon, que la relación con los médicos y con los anatomistas va a ser fundamental porque eso va a permitir, particularmente a los escultores que tienen que hacer las figuras en 3 dimensiones, ser realmente capaces de hacer esa belleza ideal por la que trabajaban. Pero eso exige un conocimiento muy profundo del cuerpo humano y también hace, digamos, falta un conocimiento que incluso a través de los anatomistas, los artistas, como saben, tienen yendo a disecciones de cuerpos muertos para conocer realmente el funcionamiento de los músculos o del interior del cuerpo. Eso hace que los anatomistas y los médicos empiecen a tener un papel muy relevante como tratadistas y que intenten transmitir a través de sus publicaciones con imágenes, algo que para los artistas es fundamental. En este caso, Vesalio, que aunque no es italiano, pero su obra se transmitió y fue conocida fundamentalmente en todos los países que trabajaron y particularmente en España, porque esta obra, la de Humani Corporis Fabrica, la dedica a Carlos V y él termina siendo médico de Carlos V y de Felipe II. Pues él va a marcar, digamos, los conceptos de la nueva anatomía y esa moderna anatomía va a tener una relación sorprendentemente directa con la escultura, no solamente por el hecho del estudio del interior del cuerpo o del exterior, sino porque cuando todos los que continúan la obra de Vesalio, entre ellos varios importantes, pero he traído uno de los más destacados por ser un médico que formado en Roma, incluso murió en Roma, Juan Valverde de Amusco, fíjense que cuando él elige la iconografía de la portada de su propio tratado, lo que está haciendo es elegir figuras de un canon, de una estética completamente miguelangelesca. Pero es que además, si ven, cuando él dibuja el interior, no solamente lo hace Valverde de Amusco, ya lo había hecho Vesalio y lo harían otros anatomistas, está eligiendo una escultura clásica como elemento de referencia para colocar dentro, digamos, abierta el interior del cuerpo humano. Pero eso llega a tal punto que cuando quiere dibujar las vísceras, lo que está eligiendo es una loriga romana para encajar el interior del cuerpo humano. Eso, evidentemente, no lo dibuja él decide el tipo de estética que quiere. En este caso, por ejemplo, las ilustraciones se atribuyen a Gaspar de Becerra, pero lo importante es
que la relación de los anatomistas con los artistas va a ser fundamental, que la referencia a la escultura clásica va a estar presente en todo momento y que el canon que está utilizando el propio anatomista es el de la escultura clásica para ajustar el contenido del interior del cuerpo al modelo de la estatuaria. Bueno, la portada de este curso figura el rostro de Antinous y Antinous no aparece nunca, por lo menos hasta el momento. ¿Por qué no había aparecido hasta ahora? Pues porque en realidad no estaba. Porque Antinous es una figura que, como saben, está vinculada al emperador Adriano, que digamos que es el modelo por excelencia, o se conoce como el modelo por excelencia de la belleza clásica, y que la historia de su vida en relación con Adriano pues tiene, digamos, muchas interpretaciones, sobre todo en relación con su muerte. Una de las historias es que él mismo se suicida porque ha oído a un hado que si él muere, que Adriano podrá vivir más años. En fin, hay varias historias y teorías en relación con ello. La realidad es que parece que era un joven muy bello y que eso hizo que Adriano, cuando él fallece, digamos que lo convierte en un dios y establece un culto a Antinous y distribuye por todo el imperio imágenes de Antinous en diferentes formatos. La idea de Antinous es una idea que se tiene por la historia, pero que no se visualiza. Y en el siglo XVI, cuando se está recuperando la escultura clásica, pues en un momento dado, en 1453, aparece una escultura y todos contentísimos. Es Antinous, es el rostro de Antinous, ya tenemos la imagen de Antinous y es la que va a marcar la referencia para todos los escultores de ese momento y para todos los pintores, y se va a replicar y se va digamos que a reproducir a lo largo de la historia. ¿Qué sucede? Que en el siglo XIX, cuando se estudia más a fondo la figura de este Antinous, que es conocido como el Antinous Belvedere, pues se concluye que no es Antinous, que en realidad es un Hermes o es un Mercurio, que hoy se conoce como el Hermes de Pío Clementino, que está en el Museo Vaticano. Es decir, que si ustedes ahora buscan el Antinous Belvedere, que es la referencia en todos los textos, el primero que aparece, pues no está, porque ahora es un Hermes. Pero fue la primera imagen de la belleza que tiene en el Renacimiento. Poco después sí aparece, digamos que este Antinous, que se conoce como el Antinous Farnese, realizado en el siglo II, que hoy se conserva en Nápoles y que ya va a ser una referencia para todos los artistas que le tomen como modelo en todos los sentidos, tanto de la belleza del rostro como del cuerpo humano. Sin embargo, estamos hablando de excavaciones, es decir, que todo va apareciendo en lo que se va encontrando en los diferentes proyectos de excavaciones. Y en realidad la figura de Antinous, aun siendo importante en el XVI, tardará en encontrar, digamos que su peso específico, sobre todo en cuanto a iconografía se refiere. Por ejemplo, el Antinous que tenemos en el Museo del Prado es un Antinous que pertenece a la colección de Cristina de Suecia, a una colección del siglo XVII, y el Antinous, digamos, más cercano al nuestro, al que está en el museo, se encontró en Patras en 1856. La clave para entender la historia de Antinous es el siglo XVIII y son las excavaciones de Villa Adriana en Tívoli, que era, digamos, lo que estaba más vinculado a toda la historia de Adriano y, por tanto, de Antinous. Y a partir del XVIII, cuando empiezan las excavaciones, se empiezan a descubrir diferentes estatuas, bustos, cuerpo entero, rostros con diferentes iconografías en obras que hoy tenemos en prácticamente todas las instituciones importantes del mundo. Aquí vemos el Louvre, en Londres, es decir, que es el siglo XVIII el que en realidad va a marcar este canon de belleza que marca Antinous, mucho más que en el XVI, que es conocido, pero no con tanta profundidad. Tanto es así que se habla de miles, realmente no lo sabemos con certeza, pero se habla de miles de cabezas que pudo distribuir Adriano por todo el imperio a lo largo de los años en los que estableció el culto a Antinous. Y bueno, si alguno de ustedes tiene interés en profundizar algo más digamos que en este aspecto de la iconografía, sí les recomiendo digamos, el catálogo de una exposición que tuvo lugar hace 2 años, precisamente en Tívoli, que era el lugar adecuado, que se llamaba así, Antinous, la fascinación de la belleza. Y
y donde se recogió un poco pues, toda la historia de lo que ha sucedido con la iconografía de Antínoo. Y también hay una página web en la que se recogen pues, más de 100, desde luego, iconografías que han ido saliendo a lo largo de la historia en diferentes, sobre todo, excavaciones, que ya digo que fue la clave para entender la iconografía. Bueno, y si estamos en la mitad del Renacimiento, estamos en el conocimiento absoluto de lo que significa la antigüedad desde todos los puntos de vista, en realidad tenemos un resumen perfecto en una obra que tenemos aquí en el Museo del Prado, que es Carlos V y el furor. Cuando Carlos V decide celebrar la batalla de Mühlberg, le encarga a Tiziano, por un lado, el famoso cuadro de Carlos V a caballo, y le encarga hacer una alegoría en un grupo escultórico a Leoni. Pero le pide que sea, digamos que un grupo escultórico respetuoso con respecto a la victoria, porque él tiene que seguir manteniendo el trato con los protestantes y no quiere aparecer, como era tradicional, con una figura victoriosa pisando al vencido, sino que lo quiere hacer de una manera que se lea el mensaje, pero de manera armoniosa. ¿Qué es lo que hace Leone? Que, como saben, era el escultor áulico de Carlos V. Él era milanés, trabajaba en Milán, viajó a Flandes y estuvo en varias ocasiones con Carlos V, pero nunca vino a España. Él lo que hace, pues lo primero es, evidentemente, intentar enlazar con el ideal clásico, que es el ideal del héroe por excelencia. En ese momento, es un momento del Renacimiento en el que están, digamos que todas las imágenes están intentándonos transmitir, en el caso del emperador, dos maneras de pensar. Por un lado, la virtud heroica, pero también el hombre cristiano. Y ese es un mensaje que tiene que venir combinado en este proyecto y en otros muchos. Cuando está Leone trabajando en este proyecto, en el que ha presentado pues, a un Carlos V victorioso, solemne, con ese modelo de la antigüedad clásica, poderoso. Él sigue trabajando, está trabajando sobre el tema de la fundición de bronce, que le preocupa mucho porque en aquella época era realmente complicado, y escribe al cardenal Granvela en 1551 y le dice que ha estado dando vueltas y que tiene una idea y que le gustaría plantear esa idea, porque es una idea realmente que está basada en el conocimiento de la antigüedad y en los conceptos de la manera de interpretar a un héroe clásico y a un emperador. El cardenal Granvela en ese momento entiende cuál es el mensaje y acepta el proyecto de Leone, que le llama, cuando escribe Leone al cardenal Granvela, le llama il mio capriccio. Y il mio capriccio es entender que en la antigüedad, como hemos visto hasta ahora, la idea del héroe, la idea de un héroe, de una figura heroizada, como si fuera un dios, es la perfección, y la perfección es el desnudo. Y por lo tanto, él plantea que a la figura de Carlos V se le pueda quitar la armadura y que lo que tenga debajo, una vez que le has quitado la armadura, es la figura del propio emperador desnudo. Esa idea de como una escultura griega de un héroe de la antigüedad, musculoso y imponente, de una gran dignidad y desde luego una gran gravedad, en realidad está lógicamente entendido con la mentalidad del Renacimiento. Era una cosa obviamente novedosa, pero tenía su sentido. Desafortunadamente no sabemos cómo se iba a exponer, porque no sabemos cuál era la idea, si quizá Leoni, pues habiendo leído a lo mejor la Ilíada de la Odisea, que allí se contaba cómo se armaba al héroe a un héroe desnudo y se le ponía la armadura, pues a lo mejor ideó, digamos, una cosa parecida. Realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hizo, digamos, un planteamiento perfecto en lo que es el concepto clásico de la antigüedad, y que él, como todos los artistas del momento, había conocido la escultura de Antínoo Belvedere, que ahora sabemos que no era Antínoo, pero que él sí creía que era Antínoo, y que él había visto reproducida en París en unas réplicas que se hace para el rey francés justamente en 1549, y si esa figura que tenemos arriba de Antínoo Belvedere le damos la vuelta, fíjense que coincide perfectamente la idea del modelo clásico en la actitud, obviamente, en esa curva praxiteliana, en esa sensación de anatomía perfecta y en todas las referencias al mundo clásico que Leone tenía. Pero si es importante la figura del emperador y el mensaje que hay detrás, todavía lo es más la figura del vencido, que él lo que representa es la herejía. Y
por tanto, como es, digamos, una representación justamente de lo contrario, de la oposición a Carlos V, tiene que haber un contraste total entre las figuras. La figura de Carlos es una figura con aplomo, severa, victoriosa. Y en este caso, sin embargo, lo que hace la herejía es estar retorcido, encolerizado, en una actitud totalmente escorzada, desproporcionada, porque estamos en un puro manierismo, con una anatomía perfectamente trabajada y que claramente nos está remitiendo a otro de los hallazgos que había tenido lugar a principios del siglo XVI, que es el Laoconte. Y en esa misma sensación de dolor y de tensión que estaba provocándole la figura, por supuesto, también en la idea de belleza no es ni es un rostro sereno, ni además es joven. Es una persona ya más adulta y con un rostro muy tenso y con una perfección absoluta en la anatomía, que además aparece con, digamos que con las cadenas, lo que intentando transmitir que ya es una nueva era de paz y que hace deliberadamente desproporcionadas los elementos que más llaman la atención, fundamentalmente la mano, que es la que se está defendiendo del vencedor. Esto es un resumen perfecto de lo que supuso la escultura en el Renacimiento y que sé que conocen ustedes perfectamente, pero si vuelven a verla, acérquense sobre todo y mírenle cómo tiene las gotas de sudor cayéndole por la cara de la herejía, los dientes perfectamente trabajados y toda la musculatura, porque es, digamos que es uno de los exponentes más increíbles de la historia de la escultura. Esta idea de hacer una figura heroizada y digamos que un personaje, una autoridad heroizada, en realidad seguramente tiene que ver con algo que él ya conocía, que fue un proyecto que había hecho Baccio Bandinelli para representar al almirante de la Armada de Carlos V, a Andrea Doria. Puesto que era el almirante de la Armada, él había elegido el modelo de Neptuno, pero había representado a Andrea Doria como un dios que solo conocemos por dibujo porque desafortunadamente Bandinelli no pudo pasarlo a material definitivo. Pero sí está claro que hay una relación bastante, digamos, directa entre los conceptos de la escultura que tenía Bandinelli y los que tuvo Leoni. Fíjense también que en el grupo de Hércules y Caco de Bandinelli, que está en la Piazza de la Signoria, recuerdan, en la puerta del Palacio Vecchio, está en un lado Hércules y Caco y en el otro lado el David, pues la misma actitud del vencedor sobre el vencido y la misma idea del estudio anatómico de las actitudes coincide bastante. Bandinelli fue uno de los escultores claves en la escultura del Renacimiento y en el manierismo, y fundamentalmente en esa etapa que llamamos manierista, en la que se busca sobre todo la expresión, en la que se altera el canon de manera deliberada porque se busca el dinamismo y se busca la subjetividad. Digamos que los dos escultores claves son, por un lado, Benvenuto Cellini, que, como ven, he traído 3 imágenes porque esto nos permite ver que, dependiendo de las circunstancias, cada escultor lo va a hacer de una manera diferente. En la ninfa de Fontainebleau, él ha alargado el canon para ajustarlo al espacio arquitectónico y lo ha hecho de una manera mucho más suave. Pero, sin embargo, cuando nos acercamos a ver en detalle toda la fauna, es totalmente realista, es decir, que lo hace con una intención clara. Y en las otras opciones, pues según las circunstancias, trabaja con un modelo anatómico mucho más intenso o menos elaborado según los temas. Y junto con Cellini, el otro gran escultor del manierismo es Gian Bologna, que, digamos que, como vemos, poco a poco la idea del canon está olvidándose porque lo que se está buscando es sobre todo el subjetivismo y la expresividad, y eso significa movimiento y eso significa tensiones y eso significa escorzos y también la idea de que hay que saber dónde va a estar el espectador y poder proporcionar las figuras para que, vistas en este caso desde abajo, que es donde va a estar el espectador, las pueda ver perfectamente. En este caso, vemos, por un lado, algo que va a marcar el manierismo y que va a marcar también lo que suceda en el siglo XVII, que es la idea helicoidal, la idea de movimiento. Pero también otra de las claves con las que van a jugar los escultores en esta etapa manierista va a ser con la tensión y con el equilibrio. Y yo creo que una de las figuras más claras que nos demuestran esa manera tan imposible de resolver el equilibrio es este Mercurio de Gian Bologna, que, como ven, no solamente vence la gravedad, sino que es un alarde técnico, porque el hecho de tener, digamos que soportar en un punto el equilibrio de una figura desde el punto de vista técnico también es muy importante. Y, bueno, pues él continuó las claves que había encontrado en Bandinelli.
También en el Renacimiento vamos a encontrar que los escultores, igual que están mirando a su alrededor y están viendo lo que sucede en su entorno, en ocasiones van a intentar también transmitir la realidad, no solamente desde un punto de vista de la perfección y de lo estético, sino de la realidad propiamente dicha. Y eso hace que en ocasiones también, no por crítica y no por lo grotesco, sino porque quieran también transmitir en la manera en la que está desproporcionadamente la naturaleza establecida, hagan esculturas como la que hace Scioli del enano Barbino, que era una figura, por cierto, muy respetada, un tipo muy ingenioso que, que tenía muy buena fama en el entorno de la corte, pero simplemente tenía este defecto. Él planteó una escultura de una calidad increíble que en este momento, además, está expuesta en una exposición que se ha dedicado en los Uffizi a la historia del cuerpo humano. Y era algo que no aparece solo. Si piensan, estamos a mitad del 16, pero fíjense, si recordamos a Bronzino, por ejemplo, pues estamos viendo que tienen las mismas preocupaciones, es decir, que aunque estamos hablando de escultura, todo va en paralelo y que además nos está recordando la idea también del respeto por esta parte de las figuras que están en la corte y que luego vamos a ver en el 17 en Velázquez o en otros artistas que realmente los tratan con mucho respeto y con muchísima dignidad, como lógicamente tenía que ser. Hemos hablado de canon, hemos hablado de proporción y hemos hablado del problema de la ubicación. El retablo mayor del Escorial es perfectamente la manifestación de que si un escultor sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que es el canon, pero sabe que tiene que dar al espectador el resultado perfecto, sus esculturas tienen que estar desproporcionadas, completamente desproporcionadas. Cuando Pompeo, el hijo de Leoni, se queda en la corte ya a vivir y recibe a finales del 16 el encargo de hacer los cenotafios en los laterales y el altar mayor, sabe que la distancia en alto va a ser de tal magnitud que es dificilísimo resolver el problema de la perspectiva. Pues fíjense, el primer módulo del retablo, las figuras, los padres de la Iglesia miden en alto 1,68. Las segundas en alto miden 1,96. Las terceras miden en alto 2,66. Y sin embargo las vemos perfectamente desde abajo. Esta era la solución perfecta y el respeto y el antirrespeto del canon que en este caso no tenía que resolver para poderlo ver con una perspectiva correcta. Esto nos va a dar paso al siglo XVII, en el que, por un lado, vamos a tener un estilo más clasicista y, por otro lado, vamos a tener, sobre todo, la fuerza de la exuberancia, de los contrastes. Y creo que la figura que mejor nos puede transmitir esa parte de la expresión del siglo XVII es Bernini. Sobre todo en el realismo, en el efectismo que se va a ver en toda la producción de su obra y en los contrastes de luces y sombras, en esa tendencia al desequilibrio que han heredado de la escultura manierista y en esas formas muy flexibles, en esa tensión, en ese escorzo, por supuesto, en un dominio de las figuras que en realidad no está tan lejos de la antigüedad. Fíjense que esta imagen que les traigo, el toro Farnese, es el grupo más grande que se conoció en aquella época en bulto redondo de tradición helenística, aunque esto se conoce a través de una versión romana. Y como vemos, tiene muchas claves de lo que vamos a ver en Bernini, que tiene una formación clásica muy fuerte. Pero Bernini, que tiene un conocimiento anatómico espectacular, tiene un conocimiento del cuerpo humano, femenino y masculino, y la diferencia bien clara en la manera de trabajarlo, hace que sus formas sean tan mórbidas y de una calidad táctil tan alucinante que yo creo que es que sobran las palabras, porque verdaderamente es totalmente real y es una sensación del dominio tan absoluto de la técnica, ya no solamente del hecho de la propia composición de la escultura, que verdaderamente cuando Scipione Borghese le conoció y dijo será el Miguel Ángel de esta época, pues realmente tenía toda la razón. Junto con este rapto de Proserpina, en Apolo y Dafne encontramos claves que en realidad son muy similares en su planteamiento, que es el planteamiento de los opuestos. El hombre, la mujer, el vicio, la virtud, la violencia, la tranquilidad. Siempre la intensidad de la expresión, siempre la idea de la instantánea, es decir, es como una fotografía. Estamos viendo una escena que el segundo siguiente ya no va a ser. Y que es el instante que en muchas ocasiones nos fijamos en los cuerpos porque están trabajados de una manera
de técnica excepcional, pero muchas veces hay que mirar los rostros también porque son muy expresivos. Y en este caso se ve muy bien el contraste de las sensaciones del asombro de Apolo, diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Del horror de Dafne, que está intentando escapar, de que llegue a cogerla, y cómo está convirtiéndose en ese momento en laurel, digamos que en esa sensación instantánea, ya diría que perfecta. Si elegimos un tema, y lo vemos a lo largo de la evolución de la escultura, y vemos, por ejemplo, la figura de David, pues hemos visto cómo a mitad del siglo XV Donatello abre la puerta a la idea del desnudo, abre la puerta al estudio de la imagen de David como una nueva iconografía. Miguel Ángel, a principios del XVI, establecerá ese modelo mucho más elaborado, un trabajo anatómico más fuerte y más perfecto, y por supuesto Bernini también hará su propia versión en 1523, pero con la visión que tiene ya la evolución de la escultura, que como ven es fundamentalmente la idea de la instantánea y del movimiento, de ese movimiento helicoidal que está en tensión, con el rostro totalmente concentrado en lo que está sucediendo, porque está en ese momento yendo a tirar la onda. Los rostros de Bernini son todos muy, muy expresivos y muy espectaculares. Y esto lo está haciendo en el año 23. Si miramos el ánima condenada, que hace con solo 19, 20 años, en 1519, este es el rostro del que está viendo el infierno y está horrorizado, y que se entiende como un autorretrato oculto del propio Bernini, que ahora tenemos la suerte de tener aquí en el Museo del Prado desde la semana pasada y que podremos disfrutar hasta el día 8 de febrero del año que viene. Pues entendemos perfectamente que nos está transmitiendo una manera totalmente personal de entender la estética y de entender la expresión. Esa idea que se desarrolla a lo largo del XVII tiene una continuidad en el XVIII desde el punto de vista de proporciones, de canon y de figuras anatómicas. Fíjense que esta es la figura de Neptuno que está en la Fontana de Trevi y que ya estamos a mitad del siglo XVIII y está siguiendo la estela establecida por Bernini. Pero en el XVIII van a pasar varias cosas a la vez. Nunca digamos que los caminos del arte son únicos, y en este caso vamos a encontrar diferentes formas de entender el arte. Por un lado, esta es una línea que continúa una estética barroca en una línea determinada. Por otro lado, y también esa idea de revertir y de buscar lo grotesco y la expresión máxima, otros artistas se van a concentrar en lo contrario. Y aunque no sea italiano, realmente creo que este es uno de los artistas que más nos pueden transmitir en el siglo XVIII la búsqueda de la expresión máxima. En este caso, Messerschmitt solía hacer las cabezas a pares, con los ojos abiertos y cerrados, buscando sobre todo la manera más expresiva que tenía un rostro de moverse. Aunque siendo, como lo es, totalmente personal, tengo que decir que ahora que tenemos aquí la posibilidad de mirar al ánima condenada de Bernini la cara, yo creo que algo estaba ya muy avanzado en el siglo XVII, sobre todo la idea de la expresión. Pero además, en el siglo XVIII va a haber otro movimiento que fundamentalmente van a estar tutelando las academias. Las academias existen desde el siglo XVI, pero luego se van formando como instituciones estables, y en el siglo XVIII, pues digamos que hacia 1720 ya hay como 19 academias en Europa, van a establecer una mirada completamente diferente. Van a reaccionar, digamos que con un planteamiento opuesto a todo lo que sea el movimiento, a todo lo que sea la excepción, porque lo que ellos van a defender es lo que ellos entienden por el buen gusto, y por el buen gusto de la formación basada en la enseñanza. Y van a establecer en toda Europa. He traído dos imágenes de dos academias diferentes para que vean que incluso en la española el sistema era el mismo. La formación de los alumnos empezaba por el conocimiento del natural, siempre tenían que trabajar sobre el modelo real, pero en paralelo estaban trabajando sobre el modelo ideal, porque todos estaban aprendiendo de la escultura. Evidentemente en Italia la tenían, pero en el resto de las academias, a través de vaciados de todas las esculturas clásicas, los alumnos van conociendo lo que es la producción de la antigüedad, para conocer el concepto de belleza ideal. Y eso va a permitir que aparezca el nombre de uno de los personajes más esenciales para la historia de esta etapa del neoclasicismo, que es Winkelmann. Winkelmann va
bueno, pues es como la representación del horror a todo lo que signifique movimiento. Él va a defender el equilibrio de lo griego y va a defender, por supuesto, lo blanco, y él va a establecer digamos, una educación de lo que él concibe como belleza, y va a rechazar cualquier pasión que pueda aparecer en la escultura. En la formación de los artistas va a haber diferentes maneras y caminos en todos los países, pero si alguien establece la clave de lo que es la escultura neoclásica por excelencia, va a ser Antonio Canova, un escultor véneto que, instalado en Roma, va a ser capaz de demostrar lo que significa esa nueva visión del neoclasicismo, del conocimiento de la antigüedad, pero de la manera de trabajarlo de forma ideal. Cuando vemos, por ejemplo, de Canova esta obra, Perseo con la cabeza de Medusa, vemos como él, desde luego, conoce el modelo clásico. Está trabajando digamos, con más suavidad el desnudo, está trabajando con mucho equilibrio, con un control de la anatomía perfecto y evitando el dramatismo en lo posible. Es verdad que él podía haber mirado perfectamente a la escultura de Cellini, y ven cómo Cellini ha puesto en la medusa una medusa sangrante, horrorizada. La medusa de Canova pues es una medusa discreta, está suficientemente clara para saber que es la medusa, pero no está, digamos, con esa sensación que provocando la tensión, que no significa que no lo supiera hacer. Cuando hacía falta, lo hacía. Pero, digamos, que los criterios de la estética van a marcar, en el caso de Canova, sobre todo el gusto por el conocimiento del cuerpo humano, fundamentalmente en temas mitológicos. Y, sobre todo, en temas mitológicos, muchos casos relacionados con escenas de amor, y que van a ser la referencia para muchos de los escultores que se formen a su alrededor, porque aunque obviamente sabía hacer retratos perfectamente, hizo monumentos funerarios espectaculares, pero digamos que el resumen más claro lo encontramos en este tipo de esculturas, donde ha elegido, si elige la idea de belleza ideal y de la perfección, pues elige el modelo adolescente de una gran suavidad en la manera de trabajarlo, de una perfección técnica total. Incluso él trabajó a lo largo de su vida en cómo terminar el acabado del mármol para que diera una sensación completamente realista, y siempre respondiendo a lo que había aprendido en la antigüedad, a esa serenidad, a ese equilibrio, a ese canon proporcionado y a esa sensación perfecta. Eso, evidentemente, no está sucediendo solo. Lo que sucede en el mundo del arte va en paralelo. No significa que en este momento no hubiera otros movimientos totalmente radicales y diferentes al del neoclasicismo, pero si miramos en los pintores que están trabajando en la misma línea, encontramos las mismas ideas que están planteadas en los mismos valores, en el mismo tipo de iconografía y en la misma estética. Y como ven, en la idea de historias vinculadas al amor están muy presentes en muchos de los grupos que él trabajará con una perfección absoluta, que él considera que es una belleza ideal. Si alguien le decía que parecía reconocible, no se lo tomaba bien, porque él entendía que no tenía que ser un cuerpo, tenía que ser perfecto, pero tenía que ser ideal. En ocasiones, la idea del conocimiento del mundo clásico, que tenía también tan asumido, y que le reconocieron, desde luego, en todas las cortes europeas, en alguna ocasión le trajo algún disgusto, y uno de ellos tuvo que ver precisamente con ese conocimiento de la antigüedad. Él tuvo una relación muy intensa con Napoleón, le retrató, este es uno de los retratos que hace, que a Napoleón le gustaron mucho, y precisamente por ese conocimiento de la antigüedad, él reaccionó de la misma manera que había hecho Leoni con Carlos V. Dijo, ¿qué es lo que puedo hacer para representar a un héroe, a un dios? Pues hacerlo a la griega, hacerlo como la clásica, hacerlo desnudo. Y él deliberadamente hizo este modelo de Napoleón con la misma referencia que había hecho Leoni. Obviamente es una escultura de una proporción bastante considerable, pero claro, esto era una idea conceptual, él tenía un mensaje, evidentemente no, lo que estaba dando es el mensaje de la idea del héroe. ¿Qué pasa? Que en este caso pues Napoleón no lo entendió, y Napoleón vio la escultura y lo único que le dijo es, pues, demasiado atlético, porque en realidad él solo estaba pensando seguramente que todos se darían cuenta de que no era él, pero es que su intención no es que fuera él, su intención, la intención del artista era una intención conceptual, y en este caso pues desafortunadamente la obra no tuvo el destino que a Canova le hubiera gustado. De hecho, en realidad terminó siendo una venganza, porque
terminó en manos del enemigo de Napoleón, de Wellington, que la colocó en el tiro de la escalera de su casa, deliberadamente. Y ahí es donde hoy todavía la podemos ver, en Apsley House, en Londres. Ahí subes la escalera y está la figura de Napoleón, viéndola, pues obviamente no en el lugar adecuado donde Canova hubiera deseado que se pudiera ver la escultura, que además para él una de las claves era que ninguna escultura, que no consideraba que se pusiera una escultura en una hornacina, todo se tenía que ver por todos los puntos de vista, porque sus esculturas siempre eran perfectas. Quizá alguno de ustedes conozcan la otra versión que hay en bronce, que se conserva en Milán, en el Museo de Arte. El resumen, yo creo que perfecto, de lo que fue la idea del neoclasicismo fue el retrato de Paulina Borghese Bonaparte. Y aquí ella, que era la hermana de Napoleón, sí entendió perfectamente que la idea de hacerla como diosa, porque la representa como Venus vencedora, era hacerla desnuda, porque ese era el ideal de perfección. En este caso, sabemos que además Paulina posó, obviamente la idealizaría, pero ella le pareció perfectamente entendible un mensaje que tenía que ver con un conocimiento de la antigüedad. Y como ven, es el resumen de ese trabajo de la anatomía, de la elegancia, de la perfección absoluta y de otra de las claves que estaban en la idea de la belleza ideal, que es que los rostros fueran rostros poco expresivos, porque no tenían que, digamos que era lo contrario en el planteamiento de idea de belleza ideal. Y esa es la razón por la cual los rostros son un poco más distantes, un poco más fríos, que eso en muchas ocasiones él lo hacía deliberadamente no trabajando el iris de los ojos para que la mirada no fuera expresiva. Eso no significa que si él tenía que hacer un trabajo con un estudio anatómico de movimiento perfecto, supiera hacerlo excepcionalmente bien. Y bueno, este es uno de los ejemplos que está en la escalera del Kunsthistorisches de Viena, Teseo luchando con el centauro, en la que verdaderamente esas referencias que ya hemos ido comentando a lo largo de esta tarde están totalmente presentes y que además sirvieron de modelo para todos los alumnos que trabajaron con él y que se formaron a su lado. Y yo creo que nada mejor que una escultura que tenemos aquí fuera, en la puerta en el vestíbulo principal del Museo del Prado, la defensa de Zaragoza, de Álvarez Cubero, que en España lo conocemos como el Canova español y que realmente tiene mucho aprendido de su maestro Canova. Y junto con Canova, la otra figura que representó el neoclasicismo en Roma fue, y bueno, por supuesto con una dimensión internacional, fue el danés Thorvaldsen. Thorvaldsen, que sobre todo miró a la escultura griega, entendió perfectamente cuáles eran las claves y las reprodujo con una perfección, a lo mejor con un poco más de frialdad, pero con una perfección absoluta, no solamente en el estudio anatómico y el modelo clásico en la figura masculina, sino también en la femenina y en la idea de representar no solamente la iconografía, sino también el respeto a la tradición, a la vestimenta. En este caso, Thorvaldsen hizo dos versiones de Hebe, las dos igual de elegantes, pero si se fijan en la Hebe cubierta y pensamos en lo que él tenía en la cabeza, entendemos perfectamente que las cariátides de la Acrópolis las tenía en su mente y que reinterpretó absolutamente con una lectura neoclásica la idea de proporción, de equilibrio, de canon y de estética, de la belleza por excelencia. Toda esta idea en este momento, estamos a principios del siglo XIX, de que la belleza y el canon, la proporción, la simetría son fundamentales, explican por qué se inaugura el Museo del Prado en 1819 como Real Museo de Pintura y se decide hacer la decoración del exterior de la fachada y decorar las hornacinas. Se le encarga a un escultor formado en Roma, neoclásico, Valeriano Salvatierra, que haga 12 alegorías en un programa intelectual que han hecho los teóricos del momento para diseñar una selección de alegorías que tengan que ver con lo que está sucediendo en el interior del Museo del Prado, con los valores relacionados con el canon y la belleza. Y eso explica por qué cuando vamos al exterior del Museo del Prado y nos fijamos en las alegorías, además de encontrar la fama, además de encontrar la arquitectura, vamos a encontrar la euritmia, el movimiento del modelo armonioso y la búsqueda de la belleza y la simetría en su relación con las proporciones adecuadas del cuerpo humano. Muchas gracias.